bien, dile a tu vecino, vamos a la palabra. Voy a compartir hoy día practicando la oración. Digo conmigo, practicando la oración. Si me pueden poner, exacto, gracias, el monitor. Muy bien, quiero, lleno de un deseo en mi corazón, animar a cada creyente a que pueda entender y practicar en una forma más diligente este tema casero para los creyentes, en el corazón de Dios y en el corazón de la iglesia, que se llama la oración. Entonces, a través de esta enseñanza, quiero presentar algunas sugerencias directas y otros mandatos bíblicos y juntar ambas cosas acerca de la práctica de la oración. Una pregunta, ¿cuándo debemos orar? Si vamos al Antiguo Testamento, en Eclesiastés, el sabio Salomón dice que hay tiempo para la paz y tiempo para la guerra, ¿no? Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Hay tiempo para abrazar y hay tiempo para dejar de abrazar, ¿no? Hay tiempo para dormir y hay tiempo para trabajar. Y hace entonces una comparación larga del tiempo, que hay tiempo para todo, dice. Que debajo del sol todo lo que necesita hacerse se debe hacer y que cada quien es llamado a sacar tiempo para cada cosa. Amén. Eso dice el sabio Salomón, que hay tiempo para todo. Si vamos al Nuevo Testamento, el sabio Pablo, el apóstol Pablo, dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que si el Antiguo Testamento dice que debemos de elegir el tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para todo, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para celebrar y hay tiempo para entristecerse, hay tiempo para ganar, hay tiempo para perder. Si hay tiempo para todo, Pablo con mucha sabiduría y con autoridad espiritual dice en todo tiempo. Dice orando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si descansas o si trabajas, si celebras o estás en derrota, si estás en batalla o estás en paz, en cualquier tiempo que la vida te mantenga ocupado y que tú decidas algún tiempo específico, Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Sonríe con tu vecino y dile orando en todo tiempo. Lo que quiere decir Pablo que en tiempos buenos o en tiempos malos, en tiempos de ganancia o en tiempos de pérdida, en tiempos de confianza o en tiempos de inseguridad, en todo tiempo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es una buena respuesta cuando preguntamos ¿cuándo debemos orar? Número 1, marcando ocasiones determinadas para orar. Así puse mi número 1. Eso nos puede ayudar a crear un hábito de la oración, marcando ocasiones determinadas, fijando en nuestra agenda cuándo orar. Por ejemplo, si consideramos al rey David, la palabra dice que Dios describió a David como un hombre que oraba y clamaba. Eso dijo Dios. También dijo Dios que el corazón de David era un corazón conforme al deseo de Dios. También dijo Dios que David tenía un corazón como amigo de Dios. Todo eso dijo Dios acerca de David. Y cuando vemos el track record de David, cuando vemos su historial, su currículum, nos damos cuenta que tuvo muchas fallas. Se equivocó bastante en su vida, en cosas serias. Pero Dios no se quedó en las fallas de David. Dios se quedó en la forma como David se recompuso delante de Dios, cómo David se levantó delante de Dios, cómo David se reconcilió con su Dios, cómo David dejó el pasado y vivió en un presente con Dios. Y Dios, cada vez que habla de David, no habla de su pasado, habla del presente de David, cómo vivió agradando a Dios. Cuando Dios habla de ti, ¿cómo va a hablar? No va a hablar de tu pasado.
No hablar de tus fallas, no hablar de tus equivocaciones. Cuando Dios te contemple y hable de ti, va a hablar de cómo caminas con Él, cómo lo buscas a Él, cómo le amas a Él, cómo saliste de cosas nocivas en el pasado, cómo saliste de vivir actuando en pecado y maldad, cómo saliste de eso. No va a hablar de cómo viviste antes, sino va a hablar cómo vives ahora. Amén. Pregúntale a tu vecino, ¿cómo quieres vivir con el Señor ahora? ¿Saben por qué Dios hablaba de David así? Porque conocía su corazón. Miren lo que dice el Salmo 55, 16 y 17. David está diciendo esto, miren. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Señor me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El rey David tenía esta certeza. Miren con la confianza que él hablaba. Él tenía una certeza en su corazón. Él dice, oraré y clamaré a Dios y Él oirá mi voz. Él no dice posiblemente, Él no dice si Dios tiene tiempo, si Dios me ama. No, Él tenía confianza. Él había salido de cuidar ovejas. Él había salido de derrotar a un oso, de vencer a un león, después de vencer a un gigante llamado Goliat, después de ser menospreciado y perseguido más de 3 años a muerte por los hombres del rey. Él había salido de todas esas cosas y ahora está como rey, y como rey también tenía grandes desafíos que enfrentar, tenía grandes problemas y grandes decisiones que tomar, pero él como rey tenía esta confianza y decía, en cuanto a mí, él sabía qué iba a hacer en su vida. Él sabía qué iba a hacer con sus problemas y dificultades. Él dice, en cuanto a mí, a Dios yo clamaré, y el Señor me salvará. Y dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Por eso Dios habla de David como habla. ¿Por qué? Porque Dios no habla de sus equivocaciones. Dios habla de un corazón de David cercano a Dios. Un corazón de un rey que había aprendido a confiar en Él. Hay tantos hombres y mujeres de Dios donde la Biblia registra no solamente lo que Dios dijo de ellos, sino cómo ellos se posicionaron. David tenía una posición. Él podía decir, en cuanto a mí, yo clamaré a mi Dios. ¿Qué significa eso? No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que sucede, pueden cambiar las circunstancias, pero en cuanto a mí, Él está diciendo, yo estoy definido. Yo como rey voy a clamar a Dios. ¿Tú puedes decir eso? Dios quiere que tú tengas una posición clara en la vida. Cuando vengan problemas y dificultades, ¿te vas a derretir como muchos? Cuando vienen situaciones inesperadas, vas a temblar como varios, inclusive creyentes que van a las iglesias. Cuando vienen dificultades y problemas, te vas a llenar de afán, de ansiedad y de preocupación, y te vas a doblegar porque la preocupación te pesa mucho, y vas a perder el gozo y vas a perder la paz como muchos. ¿Vas a hacer eso o vas a ser alguien semejante a David que pueda decir, en cuanto a mí, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que enfrente, en cuanto a mí, yo voy a clamar a Dios, lo voy a buscar a Él en todo tiempo, voy a poner mi clamor delante de Dios y voy a orar de día y de noche y también al mediodía, y mi Dios me va a escuchar y me va a salvar. Gloria al Señor. El profeta Daniel es otro ejemplo, al cual el ángel de Dios describió como un hombre que oraba y daba gracias a Dios. Así dijo el ángel de Dios en cuanto al profeta Daniel. Dice en Daniel 6:10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que había firmado la ley, ese rey que había firmado una ley en contra de los creyentes, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaba hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Miren qué interesante, ¿no? Era una situación difícil. ¿Qué era la situación difícil? Que el que no adoraba la imagen de acera que el rey Nabucodonosor había puesto bien alta en la ciudad, el que no adoraba iba a ser muerto. Y también había dicho que el que
se postraba y adoraba a un otro Dios, a cualquier otro Dios, que no era el Dios del rey Nabucodonosor, también sería ejecutado. ¿Qué estaban diciendo? Le estaban diciendo a Daniel y a cualquier creyente: te vamos a matar. Tienes solamente horas. Si no te postras, te vamos a matar. O si te encontramos orando a tu Dios, que no es nuestro Dios, igual te vamos a matar. Y el rey firmó una ley, la firmó. Cuando Daniel se enteró de la firma, era su sentencia de muerte, porque era un creyente. Él no iba a claudicar en su fe, él no iba a dejar de orar a su Dios. Dice que cuando él supo que el rey firmó esa ley, fue a su casa como de costumbre. Digan: de costumbre. La oración tiene que convertirse en un estilo de vida en cada creyente que ama a Dios. Y en cada creyente que quiere tener una vida exitosa, tiene que ser como de costumbre. Dice que Daniel escuchó esa ley y no se puso a temblar, no se puso a quejarse delante de Dios, no dijo: ¿dónde está Dios, tu protección? ¿Por qué has permitido que haya esa ley? No, dice que Daniel fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. Y dice que abrió igual las ventanas, no le interesó si la gente lo veía orar a un Dios que no era el Dios del país donde estaba, en Babilonia, sino que dice que se arrodilló y comenzó a dar gracias a Dios como siempre lo hacía. Y dice que él oraba 3 veces al día, como de costumbre. ¿Cuál es su costumbre en cuanto a la oración? Algunos tienen la costumbre de olvidarse de orar. Algunos tienen la costumbre de orar el domingo cuando todos oran en la iglesia. Otros tienen la costumbre de orar el domingo y orar cada vez que se sientan en la mesa. Otros tienen la costumbre de orar cuando tienen la soga en el cuello. ¿Cuál es su costumbre en cuanto a la oración? Daniel, como de costumbre, era un hombre ocupado, no era un ocioso. Daniel trabajaba en el palacio del rey, era un consejero, tenía un sitial de príncipe. Y era ocupado, tenía un horario. Dice que como de costumbre iba 3 veces al día. Entonces yo me imagino que Daniel oraba antes de alimentarse, pero no oraba por los alimentos, sino que tomaba un tiempo en la mañana, a mediodía, cuando iba a almorzar a su casa, tomaba un tiempo para orar, y en la noche. Y dice que oraba y daba gracias a Dios. Dios sabía que este hombre era un hombre de oración y que era un hombre de gratitud en sus oraciones. ¿Cuál es su costumbre? Porque a veces queremos tener vidas victoriosas, como leemos en la Biblia de algunas personas. Vemos mujeres que tuvieron resultados milagrosos en sus familias, en sus hijos, en su salud, en su matrimonio. Y vemos modelos, pero tenemos que ver qué es lo que hacía esa gente en una forma continua, en el día a día. Era gente que veía milagros de vez en cuando en sus vidas, pero en el día a día tenía costumbres, como el rey David, que dijo: en cuanto a mí, yo sé cómo voy a vivir. Voy a clamar a Dios de mañana, de noche y al mediodía. Daniel dice que como de costumbre buscaba la presencia de Dios 3 veces al día. Y no era gente ociosa. David era un rey. Pregunta a un presidente cómo es su tiempo. Pregunta a un asesor de palacio como Daniel cómo es su tiempo. Pero era gente que daba prioridad para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la oración es más que pedir a Dios. La oración es comunicarse con Dios, estar en sintonía con Dios, estar conectado espiritualmente con Él. Y eso va a ser cada mujer y cada hombre que se da cuenta en la palabra que la bendición está en Él. No en nosotros, está en Él. Y si lo buscamos más a Él, entonces esa bendición de su presencia, de lo que Él es y de lo que Él tiene, va a fluir a nuestras vidas. Y la oración es eso, es ese enlace espiritual. Si ese enlace espiritual no está constituido como de costumbre, entonces de pronto tu vida no va a experimentar las cosas milagrosas de Dios, como tú quisieras y como todos deseamos. ¿Por qué? Porque la oración entonces es el nexo espiritual que nos mantiene comunicados, conectados con Dios, y es más que pedir cosas, es sintonizar nuestro espíritu con el espíritu de nuestro Padre y poder apreciar lo que Él es y poder adorarle y poder conocerle más y poder disfrutar de Él
esa es la oración. Amén. Porque tú dirás, ¿y por qué 3 veces al día? Qué aburrido ese hombre, ¿no? No tenía televisión, no tenía nada que hacer, no tenía los partidos de la Eurocopa. ¿Por qué no estaba haciendo otra cosa? No, él estaba buscando a Dios, porque él sabía que su Dios tenía todo para él. Y si no veamos los resultados del profeta Daniel, si no veamos los resultados del profeta Elías, la Biblia dice que 3 veces oraba cada día el profeta Elías. Los podemos buscar también. Entonces, hay cosas que la Biblia dice que hacían las personas en forma continua. Y de pronto por ahí había un milagro. De pronto otro milagro. Pero en forma continua era gente que apreciaba estar conectado con Dios a través de la oración. ¿Pueden decir amén? Entonces, recomendaciones. Encuentra cada día un tiempo para estar a solas con Dios en oración. Repito, recomendaciones. Encuentra cada día un tiempo para estar a solas con Dios en oración. Puede ser temprano por la mañana, podría ser lo mejor para algunos, para otros puede ser más fácil y cómodo estar a solas ya tarde por la noche, cuando han hecho todo y están ya libres de todas las tareas. Pueden hacerlo otros a mediodía. Hay personas que tienen 1 hora y media para almuerzo. Ahora ya se están reduciendo los horarios de almuerzo por el trabajo y por la modernidad, pero hay personas que tienen un espacio para almorzar y de ese espacio dicen, en vez de tomarme todo el tiempo, 15 minutos voy a orar a Dios antes de almorzar. Y se toman su tiempito para buscar al Señor. En el tiempo que tú lo hagas, decide convertir en una ocasión especial el estar a solas con tu Padre Celestial. El pan recibido hoy es la mayor promesa de que habrá pan mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos confiar en Dios hoy y dejar el mañana enteramente a Él. El hoy es importante, el hoy tiene 24 horas. En ese hoy de 24 horas, busca a Dios a través de la oración. El presente es nuestro. El futuro, ¿a quién le pertenece? A Dios. Tú y yo no tenemos el futuro. Es más, no sabemos si vamos a vivir la próxima semana. ¿Cómo nos garantizamos que vamos a vivir la próxima semana? Creemos que va a ser así, nos imaginamos, planeamos, pero ¿acaso tenemos seguro? El futuro le pertenece a Dios. Tú en el presente, entonces, busca a Dios. Tal como cada día requiere su pan, así cada día requiere su oración. Anota esto, como cada día requiere su pan, cada día requiere su oración o tu oración. Es importante que cada día tú busques a Dios. Tienes que recordar, cada día tu cuerpo físico necesita energías, necesita nutrientes para tener vitalidad, fortaleza y funcionar. Tu vida espiritual también necesita que busques a Dios. Ninguna cantidad de oración hecha hoy será suficiente para la oración de mañana. Recibe eso en tu corazón. Ninguna cantidad de oración hecha hoy será suficiente para la oración de mañana. Jesús dijo que cada día tiene su propio afán, ¿no es cierto? No solamente estaba enseñando de afán, Jesús estaba enseñando de oración también. Así como cada día tiene su propio afán, cada día debe tener su propia oración también. Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana. ¿Qué estaba diciendo? Mañana ora por lo de mañana. Pero hoy, haz lo que tienes que hacer hoy. Trabaja hoy. Así como trabajas hoy con tus manos, así como trabajas hoy con tu mente para pensar, para decidir mejor, así también trabaja hoy con tu corazón. Busca a Dios en oración. Amén. Así que el maná de hoy es lo que necesitamos. Necesitamos ahora. Mañana Dios se ocupará de que nuestras necesidades sean suplidas. Esta es la fe que Dios busca inspirar en cada creyente, en ti y en mí, en cada uno de nosotros, sus hijos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos en Él cada día.
Y aprovechemos cada día de poner nuestra confianza en Él y crecer en fe. Por lo tanto, dejemos en manos de Dios el mañana, con todos sus problemas y afanes. Oremos hoy. Dejemos en las manos de Dios el mañana con lo que vengan, problemas, afanes, dificultades, y oremos hoy. Sí, oremos hoy. No dejes para mañana la oración que puedes hacer hoy. No la dejes para mañana, porque los que la dejan para mañana, entonces se llenan un día más de afán. Y los que dejan para 2 días después, se llenan de un día más de aflicción. Y los que siguen dejando la oración para otro día más, se cargan de preocupaciones y no viven como Dios quiere. Como Dios quiere que tú y yo vivamos, como dice su palabra. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino antes sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. Diga conmigo, sino antes. Sino antes significa en lugar de eso, en vez de. Entonces, es lo uno o lo otro. Dice, por nada estéis afanosos. Diríamos en un lenguaje moderno, por nada vivas estresado. En lugar de eso, trae todas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Lo entiendes, iglesia? Estamos en el medio. ¿En el medio qué es? En lugar de. Eliges lo uno o lo otro. No son las dos cosas a la vez. Es en lugar de. Si en lugar de orar, porque no lo haces, estás eligiendo entonces vivir estresado. O lo opuesto. En lugar de vivir estresado, vienes delante de Dios con oraciones, con peticiones, con acción de gracias. Tú eliges. Dile a tu vecino, tú eliges. Recuerda lo que dice Filipenses 4:6. Dice, por nada vivas estresado. En lugar de vivir estresado, la fórmula es, trae todas sus peticiones delante de Dios. Con ruego, con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado? El versículo siguiente. Cuando haces eso, cuando oras al Señor cada día, dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Serás guardado, serás protegido. Dice la palabra, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú tienes tu mente pensando en Dios, vas a hablar con Él. Si tú tienes tu mente pensando en los problemas y en los afanes, te llenas de angustia y no hablas con Dios. El hablar con Dios es comunión con Él. El hablar con Dios es relación con Él. El hablar con Él se llama oración en la Biblia. Tú y yo necesitamos vivir una vida de oración cada día. Gloria al Señor. No solamente cuando la soga está en el cuello. Más del 90% de creyentes se han acostumbrado a orar cuando la soga está en el cuello. Dice que Daniel y David y otros hombres y mujeres tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Yo no te digo que ores 3 veces al día. Yo te digo que tengas la costumbre. Amén. Marca en tu agenda cuál es el tiempo que das para Dios si lo buscas en oración. Marca eso y hazlo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos cuando tú pones toda carga en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por la palabra ungida, llena de verdad, llena de poder dunamis para dinamitar toda forma pasiva y toda forma inactiva de buscar a Dios. La palabra que tiene poder para transformar el actuar de cada creyente y determinar en esta hora que buscar a Dios, conectarnos con Él, sintonizarnos con Él, es la forma correcta, Señor, de buscarte a ti y de hacer un buen hábito de la oración, hacer una buena costumbre como las mujeres y los hombres
tuyos, oh Dios, que se registraron en tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado. Tenemos unos segundos para orar cada uno. Ora al Señor. Háblale de tu corazón. Si eres una persona que has hecho de la oración una buena costumbre, entonces yo te animo a que sigas viviendo esa vida de oración cada día hasta el final. Pero si eres un creyente que no has hecho de la oración una buena costumbre, un buen hábito se hace solamente por practicarlo. Hay personas que no tienen el hábito de hacer ejercicio, no les gustaba, pero porque el médico les ordenó que lo hicieran, ahora todos los días hacen ejercicio, media hora. Y después que no les gustaba, ahora lo disfrutan. Todo hábito se convierte en el mismo por una decisión y una práctica de la persona. ¿Cuánto más a ti como creyente te conviene buscar a tu Dios? ¿Cuánto más a ti como creyente te conviene crear un hábito, establecer una costumbre, como hemos leído en la Biblia, de buscar a tu Dios en oración? Él te ama, Él tiene su corazón abierto, sus oídos dispuestos para escuchar tu oración y para obrar, pero Él quiere tu oración. ¿Sabes por qué Él quiere tu oración? Tú dices, ¿por qué no Dios obra tan solo si me ama? Él necesita tu oración. ¿Sabes por qué? Porque a través de tu oración tú le estás diciendo cuál es el lugar que le das a Él. A través de tu oración tú le estás diciendo cómo es tu confianza en Él. Cuando tú no te comunicas con Dios, tú también le estás diciendo algo. Le estás diciendo, tú no eres importante en mi vida, Dios. Cuando tú no le das tiempo cada día a Dios, ni siquiera 10 minutitos para orar, tú le estás comunicando algo. Tú le estás diciendo, Dios, tengo muchas cosas más importantes que hacer en el día. Inclusive mirar televisión, inclusive descansar, inclusive conversar con mis amigos media hora. Tengo muchas cosas más importantes que hacer, Dios, durante el día. Estoy tan ocupado en trabajar y tan ocupado en otras cosas complementarias que contigo no hablo ni 10 minutos. Por eso Dios requiere la oración. Por eso mucha gente dice, si Dios me ama, ¿por qué no me ayuda? Porque Dios se ha comprometido con su palabra. Él quiere ver en qué lugar tú lo pones. Él quiere comprobar cómo es tu confianza en Él. ¿Tú quisieras que Él te responda sin que tú confíes en Él? ¿Tú quisieras que Él te responda sin que tú lo pongas en primer lugar a Él? Si tú quisieras eso, estás equivocado. La Biblia dice que Él es Dios, y como Dios debe ser visto, debe ser tratado y debe ser buscado. Así que toma las decisiones de tu corazón. Esta enseñanza puede traer mucha bendición a tu vida. Esta enseñanza puede acercar el éxito a tu vida, si esta enseñanza es complementada con una práctica. Porque la oración es una práctica. Es una práctica que te acerca al éxito. Porque Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo tocando cada corazón. De hombres, de mujeres, de jóvenes, de ancianos, de todos, Señor. Toque el corazón de tu pueblo, Señor. Prepáranos en forma individual y prepáranos también para que en forma colectiva te podamos buscar, Señor, y podamos, Señor, disfrutar de ti, de lo que tú eres, Señor, para nosotros. Decisiones han sido tomadas. Ve a tu casa y escribe a qué hora vas a buscar a Dios. Porque si tú no pones en qué espacio vas a buscar a Dios, la mala costumbre de no orar va a seguir siendo en ti una constante. Ve a tu casa y pon en qué minutos vas a buscar a Dios. Si va a ser temprano, si va a ser por la noche, si va a ser por la tarde, si va a ser a mediodía, en el horario que tú quieras, escríbelo. Y cuando lo escribas, dile: Dios, tú eres lo más importante para mí. Y lo voy a vivir, lo voy a practicar, te lo voy a hacer saber. Y anote en tu agenda en qué horario vas a buscar a Dios. Y Él lo va a saber. Él va a amar cuando tú te esfuerces para sacar ese tiempo. Él va a disfrutar cuando tú te esfuerces para cumplir aquello que le has prometido al Señor. Él se va a deleitar contigo y tú también te vas a deleitar en Él. Eso se llama oración. Es un deleite mutuo.
La Biblia dice que el gozo de Jehová es la oración de los que en Él confían. Eso dice la palabra. Tu oración se convierte en el gozo de ese Dios creador del cielo y la tierra. Nuestra oración dice que es el gozo de Él. Así que la oración es eso, es un gozo mutuo. Tú también vas a encontrar gozo cuando aprendes a confiar más y más en ese amor eterno de tu Padre. Y cuando tú oras y hablas con Él, te vas a deleitar. Y las dificultades en la vida no van a ser solamente dificultades, van a ser hasta un motivo de deleite cuando tú estés conectado con tu Dios a través de la oración. La palabra dice que hay una conexión eterna. Hay una conexión que es de Dios para la eternidad con Él. Porque todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Porque no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Y que todo entonces aquel que se acerca a Él no será rechazado. El amor de Dios te atrae a Él, no te rechaza. El amor de Dios se llama Jesucristo. Jesucristo te atrae a Dios y a la eternidad, no te rechaza. Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Él fue a la cruz porque no te rechaza. Él fue a la cruz porque te ama. Y Él quiere obrar en tu vida. Él quiere hacer una morada en tu vida. Y Él quiere mostrar que tiene poder para transformar tu vida, para perdonar tus pecados y darte una nueva vida con un sentido diferente. Haré una oración en los siguientes segundos. Y toda persona que quiere recibir a Jesucristo en su corazón puede hacer esta oración lleno de fe. Oramos entonces. Señor Jesús, ven a mi corazón. Tú eres mi único Salvador. Tú eres mi esperanza de vida. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados. Te entrego todo mi ser. Obra en mi vida. Desde hoy y para siempre. Soy tuyo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.